Muy bien, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a su curso internacional en neuroeducación. El curso donde estamos formando a los docentes con la nueva evidencia que existe en el campo de las neurociencias, que está permitiendo y posibilitando que muchos docentes a nivel mundial transformen las prácticas pedagógicas obsoletas a través de un conjunto de modificaciones basadas en la evidencia que está produciendo este conjunto de ciencias que estudian las neuronas y, por supuesto, el funcionamiento del cerebro. Nos vamos entonces a estudiar nuestra unidad 2. Veamos el resumen que aborda precisamente primero los obstáculos de salud y nutrición para el aprendizaje. Como todos sabemos, la salud de los niños tiene diferentes factores, pero uno de los principales factores es, por ejemplo, el factor salud y el factor alimentación. En el caso de que los niños, en el caso de la salud, por ejemplo, pueden tener parásitos y pueden tener también una gran cantidad de déficits nutricionales, que son los dos problemas principales que están teniendo la niñez en los países en vías de desarrollo. Se calcula que el 40% de los niños menores de 5 años de los países de bajos ingresos pueden tener un retraso en el crecimiento. Este es un factor muy importante porque una cosa es ser docente en un país desarrollado, donde los niños tienen todos sus indicadores de crecimiento, de salud, de alimentación, y otra cosa es ser un profesor en un país en vías de desarrollo. Nos encontramos con casos sumamente complejos que retan al docente y lo hacen utilizar toda la gama de recursos posibles para poder llegar a estos niños y lograr que desarrollen las habilidades que están previstas. ¿Correcto? Vamos primero con los ácidos grasos. En los ácidos grasos esenciales que se encuentran en las grasas animales, como por ejemplo aceite de pescado y plantas como la onagra, son mecanismos para el desarrollo del cerebro. Todo cerebro de un niño va a requerir estos ácidos grasos. ¿Ya? En segundo lugar, la malnutrición de micronutrientes es un problema generalizado también y debilitante, y es más grave cuando los niños son pequeños y más jóvenes, las madres, e incluso cuando las madres tienen menos educación. La deficiencia de yodo, ya en zonas de fuertes lluvias, por ejemplo, como en Bangladesh, se asocia con una inteligencia reducida. Incluso las formas moderadas de deficiencia de yodo provocan una pérdida de 10 a 15 puntos en el coeficiente intelectual. Los niveles bajos de hierro y por ende la anemia resultante afectan negativamente la atención y la capacidad cognitiva, lo que resulta en una pérdida significativa de la productividad. Las personas anémicas cometen el doble de errores en una tarea de memoria que un grupo con suficiente hierro y tardan más en realizar tareas. La desnutrición proteico-energética, común en África, también afecta las nutriciones cognitivas de las niñas, incluida la capacidad de aprender categorías, procesar, estructurar información, aprender y reaccionar ante señales sociales, ambientales e identificar y resolver problemas relevantes. Otro de los elementos muy importantes a tomar en cuenta, aparte de la salud y la nutrición en cuanto al desarrollo cerebral, son los retrasos en el desarrollo y la importancia del preescolar. Como nosotros sabemos, una de las principales características que tiene que tomar en cuenta el docente en un país en vías de desarrollo es que nuestros niños, que atendemos principalmente en las escuelas públicas, no han atravesado por una educación inicial y no han atravesado mucho menos por una educación infantil de desarrollo
infantil temprano. Quiere decir que mientras que en los segmentos de mayores ingresos en la población, el niño está estudiando desde sus 3 años, el niño de los segmentos de menores ingresos puede, si ingresa a la primaria, ingresa con 3 años de ausencia en educación inicial. Y esto juega un papel en contra porque hoy la neurociencia confirma que la educación infantil temprana y la educación inicial son grandes aventajadores de los niños en cuanto a su desarrollo cerebral, lenguaje y, por supuesto, rendimiento académico. Al tener menos oportunidades de aprender habilidades útiles en la escuela, los estudiantes de bajos ingresos que ingresan al primer grado pueden quedar rezagados respecto a niños en mejor situación económica, en términos de desarrollo psicomotor, razonamiento, gramática compleja y vocabulario. El principio detrás del desarrollo de la primera infancia, DIT, desarrollo de la primera infancia o desarrollo de la infancia temprana, y la educación preescolar es llegar a los niños lo más temprano posible con nutrición, intervenciones de salud, estimulación para que luego puedan beneficiarse en la educación primaria. Estos efectos pueden resultar en puntajes más altos en las pruebas de rendimiento y tasas de graduación y en una mejor repetición ya de grado y necesidades de educación especial, tasas de criminalidad y delincuencia. Por ejemplo, un estudio de 20 años en la zona rural de Guatemala combinó datos sobre indicadores biológicos tempranos. Los niños con alto riesgo que permanecieron en la escuela obtuvieron resultados significativamente mejores que aquellos con niveles similares de riesgo que completaron menos de 4 años de la escuela primaria. Vean ustedes qué potente es la educación. Un niño en África subsahariana puede esperar recibir solo 0,3 años de educación preescolar, o sea, menos de 3 meses. En comparación con 1,6 años en América Latina y en comparación con 2,3 años en América del Norte y Europa Occidental. Quiere decir entonces que nosotros estamos tremendamente rezagados en educación inicial y en desarrollo infantil temprano. Basta que nosotros observemos en este cuadro, en este gráfico, la asistencia por nivel educativo en América Latina. Observen ustedes. Abajo tenemos los 0 años y arriba los 25 años. Desde el año 90 hasta el año 2000, nosotros nos hemos preocupado por ensanchar la primaria. Por eso es que 10 años, 9 años, 8 años, 7 años, 11 años son la tasa más alta de asistencia en toda América Latina. Es decir, todos los gobiernos de América Latina cometieron el mismo error, ignoraron la data. ¿Qué quiere decir? Que inflaron la primaria, cuando lo que tenían que haber hecho en vez de universalizar la primaria era universalizar el desarrollo infantil temprano y universalizar la educación inicial. Esto hubiera generado mejores resultados y retornos. Si nosotros comparamos, por ejemplo, en el caso de Ecuador, la pirámide poblacional, podemos darnos cuenta que la población de 10 años hacia abajo es la población mayoritaria. ¿Ve? Y la población se va reduciendo hacia los 80 años. Pero la población más alta de Ecuador es básicamente una población que se encuentra en educación primaria, perfectamente en educación inicial y perfectamente en edad de desarrollo infantil temprano. Esa es la pirámide poblacional. Pero si nosotros comparamos la pirámide poblacional con la tasa de asistencia, nos damos cuenta que la tasa de asistencia privilegió los 10 años, mientras que la pirámide poblacional muestra una mayor población infantil y en etapa de la niñez. ¿Qué quiere decir? Que mientras hay más población infantil y en niñez, la tasa de asistencia privilegió básicamente la primaria, cuando la población se encuentra principalmente en edad de asistir a la inicial y al desarrollo infantil temprano.
Como pueden ver, los dos gráficos no coinciden. Ese es el error más grande que han cometido los países en vías de desarrollo, que han desarrollado tasas de asistencia privilegiando la primaria por encima de la estructura de la población. Porque si nosotros tenemos mayor población infantil y mayor población en edad de educación primaria, la tasa de asistencia debió haber sido similar a la pirámide poblacional y no lo contrario. Lo que se ha hecho aquí es olvidarse completamente de la primera infancia y de la infancia y privilegiar solo la primaria, cuando la evidencia confirma que la inversión en infancia, primera infancia e infancia son la mejor inversión, así como la educación inicial o parvularia, la mejor inversión que puede realizar una administración política. De la misma manera, colegas, se avecina un gran envejecimiento de la población. Miren, hacia 1950, solamente el 8% de la humanidad tenía más de 60 años. Hacia el 2000 sube a 10%. Y en el 2050 se calcula que el 21% de los seres humanos van a ser adultos mayores, mayores de 60 años. ¿Qué significa esto neuronalmente? Que igual que en el gráfico anterior, se ha desperdiciado el desarrollo neuronal de la infancia a la primera infancia. De la misma manera aquí estamos desperdiciando el desarrollo neuronal de los adultos mayores. ¿Por qué? Porque sabiéndose que si el cerebro puede y es capaz de aprender y producir perfectamente de los 60 años hacia adelante y seguir funcionando óptimamente, nuestros sistemas educativos no están reaccionando para incorporar un enfoque de lifelong learning que le permita a esta población que va a ser adulta mayor tener posibilidades de recertificarse, certificarse, aprender nuevos oficios, aprender tecnología que les permita seguir trabajando, aprovechando todavía la gran etapa productiva de su desarrollo cerebral. Quiere decir entonces que los grandes ausentes de los sistemas educativos son tanto los adultos mayores como la infancia y primera infancia. Veamos algunos vínculos que se han descubierto entre el sistema nervioso y el rendimiento escolar. Bueno, el mayor hallazgo de las neurociencias consiste en la categoría microaprendizaje. ¿Ya? Los estudiantes primero deben dominar las tareas en componentes en pequeñas partes. Para aumentar la velocidad y precisión del desempeño es necesaria una práctica y retroalimentación para la corrección de errores que pueden, ya de esa manera pueden avanzar hacia habilidades más complejas. Quiere decir que el microaprendizaje consiste en, número uno, dividir las lecciones en bloques pequeños. Número dos, brindar suficiente práctica. Y número tres, proporcionar retroalimentación oportuna. Básicamente, las escuelas deben crear dos niveles de habilidades. Uno, el dominio de ciertos procedimientos hasta el punto en que se vuelvan inconscientes, automáticos, repetitivos. Y dos, la aplicación de procedimientos para estructurar la información en conocimiento conceptual que se utiliza de manera consciente y deliberada, ¿no? Entonces, para adquirir estas habilidades, los niños deben aprender en un periodo de tiempo determinado temas que no necesitan de inmediato y que normalmente no buscan por sí solos. Los patrones exitosos se expanden y reclutan otras neuronas. Los que no se usan logran desaparecer. Los que no se logran desaparecen. Y así prevalece las memorias más útiles, tal como se resume a continuación. Por ejemplo, reconocemos elementos más rápidos que vimos recientemente o vemos con frecuencia. Ahí hay una buena recomendación para los docentes. Desarrollamos más conocimientos sobre lo que vemos con frecuencia. Los conceptos poco utilizados requieren mucho tiempo para recordarlos porque no se utilizan.
Los comportamientos que se ejecutan con demasiada frecuencia tienden a automatizarse, lo cual es bueno, y los comportamientos que rara vez se ejecutan pueden olvidarse, perderse o sobreescribirse sobre otros patrones espacio-temporales. Así que, queridos colegas, el futuro de la educación es el microaprendizaje, dividir nuestras sesiones en pequeños bloques, no presentar toda la información de golpe, dividirla en pequeños bloques, presentar la información en bloques pequeños, desarrollar suficiente práctica y brindar retroalimentación oportuna. La memoria de trabajo es uno de los elementos fundamentales para todo docente, ¿sí?, que desee aplicar principios de neuroeducación. ¿Sí? Los mejores estudiantes tienden a tener una memoria de trabajo, ¿sí?, a corto plazo más larga y eficiente, mientras que los estudiantes desnutridos tienden a tener una memoria de trabajo mucho más corta. Eh, una vez pasada la memoria de trabajo, la información no se guarda instantáneamente con una computadora como cuando una computadora guarda un texto. Se consolida durante un periodo de horas o varios días y durante este periodo es vulnerable al olvido. La información se reconsolida una vez que se recuerda y se puede integrar nueva información con los recuerdos recordados. Básicamente, las escuelas deben crear dos niveles de habilidades. Uno, el dominio de ciertos procedimientos hasta que se vuelvan inconscientes. Y como decíamos, dos, la aplicación de procedimientos para estructurar la información en conocimiento conceptual que se usa consciente y deliberadamente. Los dos grandes tipos de memoria, por ejemplo, la memoria implícita, refleja el aprendizaje de un procedimiento patrón hasta que las escuelas, ¿sí?, que es el que las escuelas no priorizan, por ejemplo, al no practicar técnicas, no practican métodos, no practican estrategias de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto va a generar un perjuicio en la memoria implícita de los estudiantes, porque no aprenden procedimientos y patrones de manera repetitiva. La memoria explícita o declarativa apoya la adquisición de conocimientos reales que pueden verbalizarse. Esta es la memoria que priorizan las escuelas, especialmente la semántica, que comprende nuestro conocimiento enciclopédico sobre el mundo que no está asociado con un tiempo o lugar específico. Es la práctica enciclopédica y academicista predominante. Quiere decir entonces que la neurociencia revela que el uso de la memoria que están realizando las escuelas, esa memoria predominantemente declarativa para responder preguntas en exámenes escritos, representa una pésima y mala práctica en términos de neuroeducación, ya que hay que trabajar también la memoria implícita, es decir, la memorización y automatización de patrones que les permitan incrementar la memoria de trabajo. Estas recomendaciones, estimular una memoria de trabajo en nuestros estudiantes con patrones repetitivos. Por otro lado, desarrollar un microaprendizaje centrado en la frecuencia, han sido básicamente comprobados a través de dos grandes experimentos. Uno de esos experimentos lo veremos mañana, que es básicamente la investigación titulada The Overambitious Curricula, el currículo sobreambicioso, que es una investigación muy interesante que hicieron unos científicos demostrando que los currículos estaban sobrecargados. Y al estar sobrecargados, los docentes tienen que trabajar grandes bloques de información en muy corto tiempo. Y esto no permite no solo que los docentes enseñen bien, sino también que los estudiantes aprendan suficientemente. La segunda investigación que veremos mañana es la llamada Interleaved Mathematical Practice, que quiere decir que se ha realizado un experimento muy interesante en donde los investigadores han comprobado que la manera en que se está planificando el currículo de manera anual
es totalmente contraproducente e ineficiente para con respecto a los hallazgos de la neurociencia en nuestra época. Se ha comprobado que esa programación lineal, en donde los docentes están planificando una lista de temas a lo largo del año a través de diferentes unidades, donde cada tema se aborda una sola vez, hace que los niños aprendan 30% menos. Mientras que cuando se planifica a través del Interleaved Mathematical Practice, es decir, cuando repetimos cada cierto tiempo los mismos contenidos, se obtiene un aprendizaje de más del 30%. Como puede observarse, todos estos hallazgos de la neurociencia se van comprobando científicamente y el día de mañana los esperamos para poder familiarizarse con estas dos investigaciones tan importantes que les vamos a presentar y vamos a compartir con ustedes. Vamos a compartir el link para que ustedes descarguen estas investigaciones tan importantes que vienen confirmando que el microaprendizaje es fundamental, que la programación curricular a como se viene realizando, esa programación lineal, es un fracaso. La programación debería ser por Interleaved o por espiral, y que a su vez los currículos están excesivamente sobrecargados y que no permiten un microaprendizaje, es decir, una presentación de la información en pequeños bloques para que los niños tengan mayores oportunidades de comprender con suficiente práctica y retroalimentación oportuna por parte de sus docentes. Mi estimado Gerson, te escuchamos con algunas palabras para despedir nuestro bloque de neuroeducación de esta noche. Adelante, mi estimado Gerson. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Viene a mi mente el- estudiantes que he tenido con muchas dificultades de aprendizaje. Muchos de ellos, pues, a veces se los considera que pueden ser estudiantes con necesidades educativas especiales asociados a una, tal vez, discapacidad intelectual, ¿no? O cognitiva. Aunque es un tema también muy interesante que desde ya aprovecho para invitarles también a los compañeros en la siguiente semana, pues veremos el diplomado en educación inclusiva, que seguro va a estar también muy interesante. Hagan un espacio en su agenda para que puedan participar también de este diplomado que tenemos la siguiente semana, ¿no? Que vamos a ver acerca de andragogía, que es un tema muy bueno, de también si de pronto nosotros pretendemos ser formadores de personas adultas, sean profesionales o no, tenemos el diplomado de andragogía. Vamos a ver la siguiente semana, el de educación inclusiva. Y como para cerrar, la cereza del pastel, pues el doctor nos va a compartir el diplomado en investigación científica, ¿no? Para aquellos, pues, compañeros que están preparando cómo a realizar sus artículos científicos, tal vez sus tesis de licenciatura, de maestría, les va a quedar como anillo al dedo este diplomado. Entonces, bienvenidos a todos estos cursos, compañeros. Hagan un espacio en su agenda, que no se pierdan estos interesantes diplomados. Muchos éxitos y buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Gerson Granda, representante nacional de la World Association for Curriculum Assessment en Ecuador. Les agradecemos a todos nuestros participantes por su valioso tiempo de habernos acompañado esta noche y los esperamos mañana en otra cápsula de neuroeducación. Otro resumen de nuestro interesante curso de neuroeducación que ya está disponible para todos ustedes en Hispanoamérica. Deseándoles el mayor de los éxitos, me despido por esta noche y los esperamos el día de mañana por este mismo medio. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, doctor y compañeros.